Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad y vamos a hablar de un tema que no he tocado mucho en el podcast, he tocado alguna vez, pero es el tema de la discapacidad y el trabajo. Y vamos a hablar un poquito porque a raíz también de esta película, mal llamada película, y lo que conllevó, pues se abrieron debates este año durante los meses de verano y luego posteriores, gente como Hugo Sinache, Artemisa y otra gente activa en el mundo de la discapacidad en redes sociales, pues abriendo debate sobre un tema que y parece que no, pero es polémico a veces y no entiendo por qué. Es el trabajo, las personas con discapacidad y esto que salía en la película de que tú con el carnet de discapacidad, este grado que te dan, que por cierto, comentar algo que no es fácil, que hay personas que yo he visto en redes sociales y personas que aunque tengan una discapacidad que tú ves, a veces no se la conceden o cuestan años y años y no es algo de lo típico de que, ay, es muy fácil, es que te dan el carnet de discapacidad enseguida y tal. Y no, es un proceso bastante largo, bastante burocrático y luego cuando tienes esa discapacidad, el porcentaje que te han dado, que parece la gente a veces también que dice, no, uy, es que tienes lo de discapacidad, eso te da muchas ventajas. Y digo, y claro, pienso, ¿cómo que te da muchas ventajas? O sea, te intenta dar algunas ventajas pese a todas las desventajas que te da la sociedad y tienes en contra. O sea, no entiendo a veces este pensamiento que tenemos de, mira, qué bien, si tú con el carnet de persona con discapacidad puedes ir gratis a estos sitios o puedes encontrar más fácil trabajo o no sé cuánto, puedes hacer esto o lo otro, tienes más facilidades para lo otro. Y dicen, no te equivoques, no tengo más facilidades. Con los obstáculos que tengo intentan hacérmelo un poquito, quitar esos obstáculos y poner igualdad con el resto de la sociedad, pero no me están dando más ventajas que al resto de la sociedad. O sea, aún así con estas ventajas que tienen las personas con discapacidad no están a la altura y no tienen los mismos derechos que el resto de personas. Entonces no nos equivoquemos con un poquito eso, y con el trabajo. Con las personas con discapacidad pasa eso, y pasaba en la película de Cuerpo Escombro, que te decían, mira, hazte pasar por persona con discapacidad y te van a dar un trabajo enseguida. Y claro, salían Hugo Sinache, salía Artemisa y un montón de gente diciendo, no, esto no es así. Artemisa, por ejemplo, que es una trabajadora social y también tiene muchos otros estudios, no, es difícil que la contraten, y ella que tiene una discapacidad visual, claro, si esto fuera verdad, la contratarían enseguida por el hecho de tener la discapacidad, pero no. Claro, lo que pasa con muchos empresarios y mucha gente es que, claro, ¿qué pasa? Que buscan a personas con discapacidad, pero que no se note la discapacidad prácticamente. O sea, buscan las ventajas de la discapacidad, que tengan ese certificado de discapacidad, porque también esto hay que decirlo, cuando dicen, no, es que con discapacidad te contratan las empresas, no te contratan por caridad, por qué buenas personas son las empresas, qué ONG, qué bonito, qué tal, no, les contratan por ventajas de la seguridad social, ventajas fiscales y todo ello que es un beneficio para ellos. No nos engañemos y no nos hagamos trampas al solitario. Entonces, ¿qué buscan muchas de esas empresas? Tener todas esas ventajas, pero no adaptar el puesto de trabajo y no tener ninguna molestia prácticamente, y una persona que sea bastante competente en su trabajo, que lo haga perfectamente y no haya que adaptar el puesto de trabajo, pero que tenga la discapacidad. Eso busca prácticamente. ¿Qué pasa con eso? Que muchas personas con discapacidad, que claro, porque cuando tienes una discapacidad, como he dicho al principio, te la dan por diversos motivos: discapacidad intelectual, discapacidad de movimiento, discapacidad visual, hay un montón de motivos. Y esto no, cuando un tribunal médico o el tribunal de discapacidad te da la discapacidad, no es porque le da un capricho y, uy, mira tú que tienes la discapacidad. No, cuando eso es que te la dan por un motivo y porque tienes muchas cosas en contra en la vida, y es como vamos a intentar hacerte un poquito más fácil la vida, que aún así, ya lo digo, no es mucho más fácil para estas personas, pero claro, cuando tienen la discapacidad, pues muchas veces hay muchas tareas que le tienen que adaptar el puesto de trabajo, que
muchas cosas, entonces las empresas muchas veces no se mojan en ese aspecto. La administración pública, gracias a Dios, pues sí, en ese aspecto sí. Por ejemplo, en muchas oposiciones hay plazas para personas con discapacidad y luego se adapta el puesto de trabajo muchas veces. A veces yo también conozco casos y he leído de que de esa manera, porque los españoles somos así, hacemos las cosas, pero bueno, lo adaptamos, venga, un poquito y encima dame las gracias que te estoy adaptando el puesto de trabajo y demás. O sea, somos así de salados y de cachondos. Pero es eso, no es fácil que una persona con discapacidad encuentre trabajo. Claro, luego estamos en ese, cuando no encuentra trabajo, estamos esa frase que es famosa en España y que a mí me repatea, de cuando se dice una persona con discapacidad o de otro tipo, pero generalmente con las personas con discapacidad, esta frase la habéis escuchado alguna vez, pero es la frase, tú vives de las paguitas o tú vives del Estado ¿perdona? O sea, ¿cómo? Porque muchas veces también lo ha dicho Hugo Sinache en las redes sociales y otra gente, para que te den una paga a una persona con discapacidad, una prestación más que una paga, pues tienes que cumplir unos requisitos bastante grandes. A lo mejor haber cotizado un montón de años, otros requisitos, o sea, y lo que te dan no te da para vivir. Entonces, dejemos de decir estas tonterías y estas tontunas, hay que llamar las cosas por su nombre y decir que las personas con discapacidad están viviendo del Estado. O sea, me parece que cuando yo lo he escuchado a veces, es que estas ayudas que le dan con las personas con discapacidad, y luego ves que hay políticos, hay un montón de personas en otros ámbitos que se llevan un montón de dinero y nadie dice nada y se calla y aquí paz y después gloria. Pues pasa esto, y las personas con discapacidad, pues las prestaciones que le dan son muy poquitas. Muchas veces se tienen que auxiliar con otras cosas. Por ejemplo, algo que tendría que haber, más que incentivar muchas veces a las empresas, es haber una obligatoriedad de un cupo de personas con discapacidad a contratarlas, porque si valen para el puesto, aunque tenga una discapacidad, hay que contratarla. Es que a veces se les descarta por el tema de la discapacidad y eso es una discriminación gravísima. Entonces tendría que haber un cupo, igual que ya poco a poco una lucha que yo creo, como dice también mi amigo Chus, poco a poco las luchas, pero aún así tenemos que estar siempre repitiendo lo mismo, pero luchas como la lucha de la igualdad, para que las mujeres también cada vez se las contrate más, porque aunque mucha gente no lo diga que no, sigue habiendo mucha desigualdad. Pues en el tema de discapacidad y otros sigue habiendo esta lucha, y hay que luchar para que estas personas con discapacidad tengan trabajo con condiciones dignas, con buen salario y con todo ello. Y que no es tan fácil que las personas con discapacidad les den trabajo, es una lucha que se sigue haciendo. Y por ejemplo, hace poco también que había un estudio de la ONCE, que también que he dicho aquí muchas cosas. A ver, la ONCE hace muchos estudios, saca cosas saca los colores, pero también yo creo que la ONCE y CERMI, digamos, tienen como el monopolio de la discapacidad en este país. También hay otras asociaciones, pero como he repetido alguna vez, tendría que haber un ministerio o algo que luchara de oficio por ello, porque si cuando le das todo el poder a estas asociaciones, pues estás un poco atado de manos. Y en este estudio que han presentado hace poquito, que el estudio se llama Emprender con Discapacidad en España, habla que más del 20% de las personas con discapacidad apuestan por el emprendimiento, por ser autónomo, tener su empresa. Claro, han resaltado que ¿por qué hacen esto? Porque muchos de ellos no les contratan. Entonces, por eso tienen que irse a montarse su empresita y a todo ello, porque no son contratados por las empresas. Entonces se montan su propia empresa. Entonces tienes que buscarte, como se suele decir, las habichuelas. Entonces, esto de, claro, cuando se habla que hay un pleno empleo, de que tal, de que hay igualdad, a mí, cuando a los políticos o quien sea me intenta venderte que las personas con discapacidad ya hay igualdad total, yo digo, pero tú en qué planeta vives, ¿por qué no? Y por ejemplo, pasa en la ONCE. Yo en la ONCE, y he escuchado a mi amigo Josete a veces comentarlo en su podcast y a otras personas, en la ONCE, que es un sitio que originalmente
Bueno, digamos una empresa es de entidad más que pública, es como una especie de ONG, pero es un entramado raro, porque ahora yo diría que prácticamente se han convertido en una empresa y lo que hacen prácticamente es ganar dinero. Y claro, antes los vendedores de la ONCE eran prácticamente todos con discapacidad visual. Y prácticamente tú ahora ves por un kiosco de la ONCE o los que van caminando por la calle, y es que prácticamente me encuentra, no es que me cueste encontrar a uno con discapacidad visual que también con prácticamente una discapacidad que se vea. Parece que les quieren que como he dicho con las empresas, que tengan la discapacidad mínima posible para andar, para todo ello. Y en puestos ejecutivos de la ONCE también pasa muchas veces que hay personas que no tienen discapacidad. No es que tengan una discapacidad que se note muy poquito, no, es que no tienen discapacidad. Y es que ese es el tema del empleo. Y claro, estas normas muchas veces de contratar a alguien con discapacidad está pensado para contratar a alguien que no va a encontrar trabajo de otra manera. Entonces, dar trabajos a otras personas, entonces pienso que en ese sentido la ley y el Ministerio de Trabajo y otras instituciones deberían de tomar medidas y hacer algo para que se contrate de forma efectiva a las personas con discapacidad y no estas leyes que se esquivan a veces un poquito y yo creo que no son justas. Entonces apostemos por un pleno empleo. Las personas con discapacidad son prácticamente capaces de empeñar cualquier puesto de trabajo. Lo que pasa es que a veces cuando hay que dar medios, es que no, mejor contrato a otra persona o contrato a alguien con discapacidad y que no le tenga que dar medios. Y a veces no tiene ni la formación ni lo va a hacer igual de bien que la persona con discapacidad, pero a lo mejor porque le tengas que, actualizar el puesto de trabajo y poner una rampa o un ascensor o otra cosa, pues no le contratas. Entonces ahí debería haber una serie de inspección o algo para esto un poquito igualarlo y para que veáis la desigualdad del empleo en las personas con discapacidad. Así que apostemos por ello. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.